Buenos días, señores congresistas, buenos días, señores invitados. Siendo las 11 de la mañana con 23 minutos del 9 de abril del 2013, damos cuenta que se encuentran con dispensa la congresista Julia Tevez, el congresista Julio Gagó, con licencia del congresista Elan Melgar y el congresista Jaime Valencia. Y con la presencia del congresista Johnny Lescano, el congresista Luis Galarreta, el congresista Jaime Delgado y el que habla Agustín Molina Martínez, quien habla, y sin el quórum reglamentario pasamos a la orden del día. Cumpliendo con la petición del congresista Luis Galarreta, se ha cursado la invitación al presidente del directorio, el ingeniero Aníbal Ismodes Cascón, y al presidente de SUNAS, el señor Fernando Momi Jada, para que ellos puedan informarnos referente a la petición que había hecho el congresista Luis Galarreta sobre las políticas de inversión en mantenimiento y cobertura del agua potable, y que la empresa Sedapal nos informe también referente a los subsidios que se viene efectuando a los usuarios, más que nada dirigidos a las familias más de menores recursos, de menor recurso. Por lo tanto, damos la bienvenida a nuestros invitados e inmediatamente pasamos a escucharlos su exposición. Damos la palabra al ingeniero Aníbal Ismodes Cascón para que pueda ya hacer uso de su tiempo. Sí, tenga la palabra, congresista. Muchísimas gracias, presidente, para saludar a los señores invitados. Bueno, primero agradecer que se haya solicitado la presencia justamente tanto del señor Sedapal como de SUNAS. Más bien, no sé si estaba porque dentro del pedido había solicitado la presencia del ministro de Vivienda, porque finalmente hay política de Estado que responden a decisiones del Ejecutivo propiamente dicho, más allá obviamente de la importancia de quienes están, porque es parte de toda la política en saneamiento y en materia de agua. Pero va a faltar siempre el actor, no el principal, pero el actor que también toma decisiones y de donde son, sobre todo el caso de Sedapal pertenece al FONAF y a parte del Ejecutivo. Por otro lado, presidente, tengo aquí un oficio, el 617, que responde el señor Salvador Donaire, creo que es Otárola, señor Salvador Rafael Otárola, secretario general del Ministerio de Vivienda, en relación a un oficio que le manda, entiendo, usted a un pedido mío. Y sé que, solamente para dejar constancia que ha habido un error, yo sé que lo ha hecho de muy buena intención, pero creo que se ha tomado equivocadamente mi pedido, porque acá el secretario general del Ministerio de Vivienda responde señalando lo siguiente, ¿no? En relación al pedido del congresista Galarreta para que pueda informar si la inversión o si la concesión va a permitir menores precios para los más pobres. La verdad que eso fue parte de opiniones que yo estaba dando, ¿no? En general, es decir, si un programa de concesión, si inversión privada, si esto va a bajar los precios. Pero solamente para dejar constancia, y repito, sé que ha sido con la mejor intención, pero creo que me expliqué mal o me entendieron mal al transmitir el oficio de usted al Ministerio de Vivienda, porque es bastante textual, ¿no? Dice su despacho, en el caso de usted, presidente, solicitas el informe si la concesión de Sedapal permitirá un precio del agua más barata
para la gente más pobre. Y obviamente responde el Ministerio diciendo que el tema de los precios lo ve SUNAT, ¿no? Como yo lo entiendo. Entonces, ha habido en todo caso un error de interpretación de trasladar una pregunta que no es la que yo había hecho. Lo que yo había hecho básicamente era que vengan los señores para poder acá sí conversar en materia mucho más abierto a estos temas. Y solamente, presidente, agradecerle y dejando constancia, como le digo, que queda siempre la parte política, que es el Ministerio de Vivienda. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Vamos a darle el tiempo necesario al ingeniero Aníbal Ismos para que pueda exponer ya de una vez el tema referido a inversión en mantenimiento y cobertura del agua potable. Tiene usted la palabra y bienvenido, ingeniero Ismodes. Bien. Buenos días, don Agustín Molina, presidente de la comisión. Buenos días, señores congresistas aquí presentes. Es un gusto encontrarme el día de hoy. Estoy acompañado de nuestra gerenta general, Rosina Manche. Entre los dos vamos a exponer, vamos a intervenir para explicar qué estamos haciendo en CEDAPAL y particularmente en el programa de inversiones. Adelante, por favor. Creo que es bueno mostrar el primer gráfico donde se nota cómo está evolucionando desde el año 2007 hasta el año 2012 la cobertura anual del agua, ¿no? Hay un crecimiento desde el 90% en el 2007, estamos llegando al 93% para el 2012. Y hay un plan muy ambicioso que lidera el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que alcancemos el 100% de cobertura. Adelante, por favor. El programa de inversiones que nos ha planteado el Ministerio y que se basa en toda una historia de estudios y trabajo de CEDAPAL en coordinación con las poblaciones necesitadas y con el público al cual servimos ya actualmente. Adelante, por favor. Incluye en la actualidad 148 proyectos que entre el 2013 y el 2016 deberán estar puestos en marcha. El monto total a invertir en estos proyectos bordea los 8.500 millones de soles y la población directamente beneficiada va a ser de casi 2 millones de soles. Es el plan en el cual estamos embarcados. No es que los 8.000 se van a gastar solo en ese periodo, pero ya estarían todos los proyectos corriendo para tener la cobertura completa. Lima está mostrada en estos 148 proyectos. Tenemos en lo que es ampliación de cobertura un total de 81 proyectos de los 148 y la inversión aproximada es de 6.600 millones de soles. La otra parte, adelante, son los proyectos de rehabilitación de redes. Esas redes que tienen tuberías de agua, de alcantarillado que están rompiéndose, generando problemas a la población, van a ser corregidos o se están corrigiendo ya con 67 proyectos y con una inversión aproximada de 3.300 millones de soles. Hay un detalle que seguramente ya podrán ver o si quieren preguntar donde se explica en qué parte se está invirtiendo, pero una muy especial en la cual estamos trabajando con intensidad es en la zona norte. La zona norte es la que requiere más trabajo. Esto no incluye además toda una serie de inversiones directas que hacemos durante el año dentro de lo que es operación, mantenimiento y que también va a mejorar la situación. Adelante, por favor. Tenemos una programación de inversiones desde el año 2013 hasta el 2016, donde podrán ver cómo en este año 2013 estamos desembolsando alrededor de 700 millones de soles. En el año 2014 esta cifra se duplica a 1.470 millones de soles, crece en el 2015 a 2.324, 2016, 2.330 y luego a partir del 2017 ya va decreciendo la cantidad de inversiones necesarias. Es bueno o es importante resaltar que estas inversiones se hacen a través de procesos, concursan las empresas privadas, nosotros seleccionamos a la que cumple mejor el perfil y ella ejecuta la obra. Trabajamos con supervisión, hay supervisión tanto para preparar los proyectos como para ejecutar los proyectos. Adelante, por favor. En lo que creo que es bueno saber que parte de este fondo va a ser financiado de distintas maneras y una cosa clave es mejorar la eficiencia de CEDAPAL, tanto en lo que corresponde a los recursos que ingresan. Adelante, por favor. Algunas de las mejoras en ingresos las conseguimos vía el incremento de tarifas, ya sea por la inflación, ajustándonos a la inflación, o ya sea porque estamos cumpliendo metas. Por ejemplo, ha habido un reciente incremento del 3% que corresponde
A nueva gente que ha sido beneficiada, hemos ampliado la cobertura en varias zonas de Lima y ellos, como hemos cumplido con este trabajo, SUNAS nos entrega el aumento para poder sostener el servicio. Adelante, por favor. Pueden notar cómo ha evolucionado la caja operativa. En las cifras, si uno ve el gráfico, en la curvita más delgada muestra cómo fue la evolución del año 2011 hasta que prácticamente entró a trabajar la actual gestión. Teníamos la caja operativa en reducción permanente. En azul fuerte está ya la situación desde enero del año pasado hasta la fecha, ¿no? Podrán ver que ya tenemos un saldo operativo positivo de 304 millones de soles, lo que nos da bastante tranquilidad, facilidad de operar. Adelante, por favor. Creo que también es significativo mostrar cómo ha evolucionado el agua no facturada. Estamos alcanzando niveles bastante buenos para Sudamérica. El marzo del 2013, el último reporte, muestra que estamos en 29.5% de agua no facturada. Con esto superamos indicadores largamente de Bogotá, de Argentina, del mismo Aguas Andinas de Santiago de Chile, que estaba en el 2011, la última final del 2011, en 30%. En micromedición, adelante, pueden observar también cómo estamos colocando más medidores, desde el 77% el año a comienzo de enero, estamos llegando al 82.15%. Esto permite un cobro más justo del agua, ¿no? Uno consume lo que paga. Adelante, por favor. Hemos realizado una lucha frontal contra las conexiones clandestinas y hemos recuperado de forma visible 10.6 millones. De manera indirecta, asustando a la gente que roba, también hemos tenido otras recuperaciones. Pero con cifras, con datos, podemos mostrar que hemos recuperado 10.6 millones de soles el año pasado. Adelante, por favor. Creo que en lo que es ejecución de obras sería bueno que intervenga nuestra gerente general, que ha estado liderando todo este trabajo, ha padecido, sufrido toda la reingeniería que hemos tenido que hacer en CEAPAL, así que invitaría a Rosina a pasar la siguiente exposición. Okay, buenos días. Respecto a los proyectos ejecutados desde agosto del 2011 a la fecha, marzo de 2013, se han venido ejecutando 16 proyectos por un monto de inversión de 610 millones. Esto que ha permitido que 48.109 familias cuenten con el servicio por primera vez. La siguiente, por favor. Temas importantes a mencionar durante este periodo es la planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada, que ha entrado en operación en una primera etapa en febrero de este año y que en julio estaría entrando a tratar el 100% de su capacidad, que son 14 metros cúbicos por segundo, y que es actualmente la planta más grande de Latinoamérica para tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente tenemos proyectos en Caraballo, que los podemos ver ahí, Santa Rosa de Ancón y otros que estamos desarrollando. La siguiente, por favor, que permiten ampliar, mejorar y rehabilitar redes que actualmente no tienen la capacidad para poder llevar a toda la población. Estamos haciendo un cambio de redes y el tema de también la antigüedad de estas. Entonces tenemos inversiones muy fuertes, hemos querido traerles el detalle. Las siguientes, por favor, que es básicamente lo que hemos venido haciendo. Lo que hemos detallado en estas diapositivas son estos 16 proyectos, uno por uno, en qué fase están, cuánto es el monto de inversión requerida y en qué situación se encuentra cada uno. Tenemos este mismo estatus para nuestros 148 proyectos en cartera. ¿Cuál es nuestra meta? Poder ejecutar estos 148 al 2016 y por lo menos dejar obras encaminadas porque hay desembolsos que se van a tener que hacer hacia el 2017. Entonces, un tema importante y la duda que podría surgir es, ¿realmente se va a poder ejecutar esta cantidad de proyectos? Y si pasamos a la siguiente, por favor. Este cuadro muestra la ejecución presupuestal, es decir, cómo es que venimos ejecutando estos proyectos. Y lo que pueden ver, la gerencia de proyectos y obras, que corresponde a una gerencia que maneja más proyectos por obra pública, la ejecución presupuestal que hemos tenido está por encima del 100%, porque estamos avanzando y estamos intentando adelantar lo más que se puede en la ejecución de proyectos. Otro
equipo importante dentro de SEDAPAL es el proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima, que se denomina Promesal. ¿Qué es lo que ve esta jefatura? Son proyectos vía concesión y proyectos que son financiados por multilaterales. En este caso todavía tenemos un porcentaje por debajo del 100%, estamos en 72%, pero esto se debe básicamente a un problema de adjudicación de una obra que tuvimos el año pasado, que estamos remediando. Para julio de este año esta cifra se va a revertir. Dado el promedio con la otra gerencia que ve obras públicas, la ejecución presupuestal de SEDAPAL al primer trimestre es del 99.1%, que es un porcentaje que SEDAPAL no había alcanzado en los últimos 3 años. Hemos estado mejorando internamente, haciendo una reingeniería dentro de nuestros procesos para poder acelerar e identificando cuellos de botella que nos permitan atacar los problemas de manera directa. Y eso se está reflejando en nuestra ejecución presupuestal y en nuestros estados financieros auditados al 2012, que ya están disponibles en la Superintendencia de Mercado de Valores, donde se refleja pues este año de gestión. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Ismodes y por supuesto a la ingeniera también. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan hacer llegar alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Tiene la palabra? Sí. Tiene la palabra congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Mientras que mi amigo Lescano lo veo que se va preparando para participar. Presidente, solamente algunas inquietudes. Me hubiese gustado, por ejemplo, escuchar, y primero saludar, no dudo que hay una intención desde el esquema propuesto, es decir, una empresa pública, tratando de hacerla más eficiente. Hay unos cuadros donde nos demuestran, por ejemplo, que ha habido una mayor cobertura del 2007. No sé si eso quiere decir que el gobierno de García fue exitoso en este caso con agua para todos o no. Eso es lo que nos quieren decir. Me gustaría escucharlo. Pero me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, sobre la ruptura de tuberías en varias zonas de Lima, ¿no? Cómo se ha enfrentado eso, cuánta agua se ha perdido, en qué tiempo se ha solucionado. Saludo primero que sea bastante ejecutiva la presentación y rápida, pero sí me hubiese gustado eso, dejando claro. Por eso la importancia de la presencia del ministro de Vivienda, porque el debate político, presidente, que nos toca es si este es el esquema en el que nosotros estamos o no de acuerdo. Obviamente el señor Ismodes, que creo que está poniéndole ganas a la institución y tratando de mejorar, inicia su visión desde el esquema planteado por una decisión política. Decisión política, como saben, que no necesariamente la comparto, porque me gustaría saber si nosotros abríamos la puerta a la inversión privada, ¿en cuánto tiempo nos ahorraríamos? ¿Nos ahorraríamos esperar estos 148 proyectos hasta el 2016? O sea, con inversión privada lo podemos acortar en 5 años, en 4 años. O sea, si nosotros sacamos y cuantificamos cuánto necesitamos para invertir para que lleguemos al 99.9 o 100%. Si eso que necesitamos el Estado peruano no lo tiene y si se abre la puerta a la inversión privada, con eso podríamos solucionarlo en un año, porque me decía la doctora, 30 años. Bueno, mientras pasa 30 años, todavía hay agua contaminada, todavía hay enfermedades en los menores por agua contaminada, todavía se paga un sobreprecio enorme por los camiones cisterna, etcétera. Entonces, presidente, creo primero que me falta alguna información, pero quiero hacer un paréntesis aprovechando, usted sabe que no me gusta quedarme callado. El día 3 de abril en El Comercio, nuestro buen amigo que siempre está acá en la sala de periodistas, no ha venido hoy día, Juan Carlos Cuadros, dice, ¿a quién defiende? Dice que el congresista Lescano se fue, que el congresista Gala, todo el mundo se fueron y nadie quiso escuchar a los señores de la medicina. Bueno, yo me fui temprano, desde antes del tema de medicina, porque tenía ya otros temas, pero me imagino que no es que no nos interese, sino que hay algunos temas que también queríamos hacer. Por ejemplo, a mí me extraña que al señor del Comercio no le interese el tema de agua y desagüe. No hay nadie del comercio. Debería interesarle el tema de agua y desagüe. La gente necesita agua, desagüe. Pero obviamente yo sí no voy a ser tan intolerante, yo voy a ser más tolerante y entiendo que en este momento el periodista está en otro tema. Pero solamente quería dejar constancia sobre este comentario de este buen periodista. Presidente, hay aspectos que, por ejemplo, a mí particularmente me preocupan.
se ha hecho un cuadro en el cual señalan que hay 148 proyectos. O sea, esa es la primera foto en la primera lámina. La segunda foto, presidente, de esos 148, nosotros vemos que hay 76 en estudios, ¿no? Eso es como la canción Yo tenía 10 perritos, ¿no? Uno se fue a tal esto, me quedan 9, de ahí me van quedando 8, pero al final, ¿cuántos quedan de 148? 16. Ojo, ¿eh? 28 van a iniciar el estudio, en estudio 76, inicio de obra 26, en ejecución, o sea, lo que nos interesa, ¿cuánto se está ejecutando para que la gente tenga más agua y desagua? 16. Entonces bajamos de 148 a 16. Ahora, vamos a los 16, del 2000, de agosto del 2011 a la fecha. De los 16, presidente, de Tahuada, en el cuadro que está acá, ¿no es cierto? Lomas de Caraballo, felizmente, porque ahí están justo los 4 esquemas de Caraballo, que son los que iniciaron esta marcha de agua para todos hace 5 años atrás que empezamos con este tema. Ancón, anexos y porcicultores del parque porcino, 4. Y 5, perdón, me equivoqué. Cambio de reubicación del recolector Santa Anita. Si usted sigue leyendo ese cuadro, después del número 6, convocatoria de obra, por convocar. Entonces, 148, 16. De 16, 5. Entonces, hablemos de 5. Lo hecho y lo concreto es que hay 5 en ejecución. Si nosotros sacamos de este gobierno los 22 meses a 5, estamos hablando que por cada 4 o 5 meses tenemos un proyecto. La pregunta es, ¿vamos realmente a llegar a los 148? Eso es un número que, digamos, de buena voluntad y entusiasmo, pero concretamente, ¿con cuántos proyectos nosotros vamos a lograr llegar al 2016? Punto 2. ¿Cuánto es la cobertura que va a llegar al 2016? Ahora, no escuchó nada en materia de alcantarillado. Me gustaría saber si hay algunas coordinaciones, si es que están viendo el tema también de alcantarillado, para poder tener claro o poder tener constancia de que no solamente va a haber unas redes de tubería de agua, sino también el tema del desagüe, porque ambas situaciones vienen en conjunto. Ahora, cuando uno habla de cobertura, ¿estamos hablando de número de habitantes o estamos hablando de horas de líquido? Porque hay muchos asentamientos humanos, señor presidente, o muchas zonas de Lima, que si bien es cierto se ha logrado hacer la conexión, pero tienen 3 o 4 horas al día. No tienen las 24 horas al día. O sea, tengamos claro que el concepto es agua, desagüe 24 horas al día. Entonces, me gustaría un poco más ahondar en estas cifras, ¿no? Porque, ese es un dato que viene además del 2007, el gobierno anterior, sí, pero estamos hablando de cobertura por número de habitantes, pero ¿cuántas horas de cada número de habitantes? Me gustaría saber si todos, o cuál es el porcentaje que tienen 24 horas al día el agua y el desagüe. Después, presidente, sí entiendo y repito que hay una mayor eficiencia o un mayor gana, nadie va a discutir de la capacidad de la calidad de los profesionales, pero sí me preocupa que uno de los datos sea, por ejemplo, el saldo de caja operativo. Y eso tiene que ver con el ministro, no tanto la verdad con el señorismo, porque él obviamente dentro del marco que le dan hace su labor, porque tratamos de vender como que la empresa es eficiente, y una empresa de saneamiento pública no es eficiente si tiene utilidad o si tiene un saldo de caja positivo. Además habría que ver otros ratios, ¿no? La infraestructura frente a la utilidad, el número de trabajadores frente a la eficiencia. O sea, hay varios ratios que podrían entrar a demostrar si la empresa es eficiente o no. Pero digamos, más allá de ese dato o más allá de esos ratios que podríamos evaluarlo para ver la eficiencia o no de la empresa, que justo esto me hace acordar de un debate en la Comisión de Energía y Minas con los señores de Petroperú, que confunden la utilidad con la rentabilidad, ¿no? Que son dos sinónimos distintos, son dos conceptos distintos. En materia, presidente, de eficiencia, a mí lo que creo que plantearía una eficiencia de empresa es la velocidad para llegar a la cobertura, y por eso, si es que hay por eso la proyección de en cuánto tiempo podríamos lograr la cobertura total. Un poco, presidente, como primera intervención, después en todo caso le pediré la palabra en base a las respuestas y cuando hable también el señor presidente Sunaz. Gracias, señor congresista. Si algún congresista más... Tiene la palabra el congresista Johnny. Sí, presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Saludar al señor presidente, ¿no?, del directorio de SEDAPAL, a la gerente y al presidente de SUNAS. Señor presidente, lo primero que quisiera decir es que
Sedapal tiene que estar siempre en manos del Estado. Quizás mejorar algunas cosas, pero esta empresa debe estar en manos del Estado, señor. Las experiencias que tenemos en otros países donde se ha privatizado el agua son experiencias que han perjudicado fundamentalmente a los usuarios en tarifas y en una serie de cosas más. El agua es un derecho humano el agua, señor. Sin el agua nadie puede vivir. Y en esto yo sí tengo que ser claro en esto. Nosotros hemos criticado a Sedapal, en el caso de los medidores que medían, como dije en un momento, medían aire, bueno, dijeron que no, pero hemos criticado el maltrato a veces a los usuarios. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que decir que Sedapal tiene que seguir en manos del Estado porque hay que evitar que esto se convierta en un negocio. Tiene que seguir el servicio de agua potable en beneficio de la mayoría de los peruanos. Ahora, se quiere mostrar de que Sedapal está en una situación de crisis, están pasando malos momentos, lo cual no es cierto. Y no solamente son palabras, señor, sino aquí tengo un documento de una clasificadora de riesgo, la Equilibrium Clasificadora de Riesgo Sociedad Anónima. Sedapal dice servicio de agua potable y alcantarillado. Aquí tengo este documento, que es un documento técnico, y dice lo siguiente, por ejemplo, tiene capacidad de pago AA-, o sea, es un buen pagador. No es una empresa que está en quiebra, está en una situación difícil, es un buen pagador. Por ejemplo eso, ¿no? Y yo, a pesar de, señor, de que los retrasos en los aportes que tiene que entregar el Estado por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción no se cumplen. Hay retrasos en los aportes. Pero a pesar de eso, es un buen pagador la empresa. O sea, no está en una situación difícil. Repito, si hay que mejorar, obviamente hay que mejorar y hay que respaldar para que así sea. Pero otros datos de este estudio técnico, señor presidente, es que los financiamientos que hace la empresa los está realizando fundamentalmente incluso con las tarifas. Y también tiene deuda, ¿no? Pero tiene también tarifas. Por ejemplo, voy a leer este pequeño párrafo, señor, que dice lo siguiente. Para el periodo 2010-2014, Sedapal mantiene un programa de inversiones estimado en 4.500 millones, que comprende proyectos orientados a incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, mejorar la calidad de los servicios e incrementar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. SUNAS consideró en el cálculo de la tarifa un programa de inversiones de 3.633 millones para el citado periodo. Son volúmenes considerables de inversión y que por lo tanto es una empresa que está enfrentando la realidad. Repito, habrá algunas cosas que mejorar, pero los números y la situación de la empresa es una empresa que va adelante y hay que, señor, respaldar. Los activos y liquidez, señor, de la empresa, ¿no? Aquí hay un examen que establece que hay unas retenciones, por ejemplo, que están haciendo los fideicomisos para garantizar los pagos, pero está cumpliendo con registrar los indicadores de liquidez adecuado en un escenario donde incluso a Sedapal se le retiene fideicomisos para garantizar el pago de sus deudas. Y este es un documento, señor, que está realizado, y se lo voy a dar una copia a mi colega Lucho Galarreta, que creo que le va a servir mucho para verificar la situación económica de la empresa. Es decir, no es una empresa que está pues en una situación desastrosa, que hay que privatizarla, de ninguna manera, señor. Se ha intentado hacer esto en el gobierno anterior. Se sacaron, o se tuvo el intento de sacar acciones a la venta, señor, que es una forma muy disimulada de privatizar la empresa. Y eso sería nefasto para las tarifas de los usuarios. Que hay que hacer obras, que hay que avanzar en los proyectos, que hay que agilizar los proyectos, es cierto. Pero yo he estado en varias audiencias públicas, señor presidente. Entonces, Sedapal quiere colocar el agua. Pero tenemos, por ejemplo, las zonas periféricas de Lima, donde Defensa Civil tiene que dar una conformidad de que esas zonas van a ser seguras para la instalación del agua. Como están las casitas ahí colocadas, señor, de manera muy precaria, donde están los pobladores más pobres, se tiene que dar una certificación y una autorización de que no va a pasar nada, que no se van a mover las cañerías, que va a haber un destrozo en un movimiento sísmico. Y eso también retrasa la colocación o la instalación de las obras. Y en las audiencias públicas hemos estado exigiendo
que precisamente se agilice también este programa de poner muros de contención y una serie de obras que se requiere para la instalación de agua. Es decir, hay que apoyar a Sedapal en ese sentido para que las otras instituciones también vayan al ritmo y permitir que se agilice la colocación o la instalación de agua en las zonas más pobres, en las periferias de Lima, que aquí de alguna manera se dice. Pero, obviamente, yo creo que la empresa no está en una situación, pues, difícil, ¿no? Pero yo sí, aquí quisiera entrar a otro tema, señor presidente, que es de la estructura tarifaria. Yo le pediría que se tome alguna decisión por parte de la empresa, ¿no? En el servicio, señor, residencial de agua potable de 10 a 25 metros cúbicos al mes, se está cobrando el metro cúbico de agua 1 sol con 19. 1 sol con 19. Y alcantarillado 0.52 centavos de sol. De 10 a 25 metros cúbicos. De 50 a más metros cúbicos al mes, le cobran al usuario 4 soles con 46 centavos. Y el alcantarillado 1 sol con 95. Eso para el servicio residencial, para los domicilios, para las casas, ¿no? Entonces, los que más consumen, 50 metros cúbicos o más, 4 soles y un poco más se les paga. Pero, señor, yo veo, por ejemplo, para la cuestión comercial, de 1000 a más metros cúbicos al mes. Es decir, las cerveceras, las gaseosas, las embotelladoras de agua que nos cobran el agua, una botella a 3 soles, 2 soles 50, algunos hacen unas ofertas, o la cerveza, ¿no? Que no sé cuánto estará por botella, o las gaseosas que están 5 soles el litro y medio, ¿no es cierto? Señores, están recibiendo la tarifa igual que un servicio residencial. Si el residencial de 50 metros cúbicos o más está en 4 soles 46, las cerveceras reciban 4 soles con 79. Casi la misma tarifa. Yo no sé por qué es esto, ¿no? Porque estos señores lucran con el agua y pagan una tarifa como si estuviera consumiendo una persona que tiene su familia. Lucra con el agua y tienen buenas ganancias. ¿Y cómo se le cobra 4 soles igual que un usuario residencial? Y eso debe ser corregido, señor presidente, por Sedapal, porque ellos sí tienen capacidad de pagar mucho más. Y fíjese que y si puede hacer cambios en Sedapal, sí puede hacer, porque aquí tengo la Ley General de Servicio de Saneamiento, la Ley 26.338, artículo 39, dice: excepcionalmente pueden modificarse las fórmulas tarifarias antes del término de su vigencia, cuando existan razones fundadas sobre cambios importantes en los impuestos efectuados para su formulación. Aquí hay, señor, una norma que le da posibilidad a tomar a las entidades del Estado, del Ejecutivo, medidas para incrementar las tarifas de agua a los que pueden pagar. Y veo que aquí la tarifa de agua, repito, para los que hacen comercio con el agua y que tienen buenos ingresos, incluso hacen bebidas alcohólicas, ¿no?, les cobran igual que a un ciudadano que usa su agua para la casa. Entonces, no entiendo, yo creo que necesitamos una explicación ahí por qué se está produciendo eso. Yo creo que el incremento de tarifas para el sector comercial, señor, e industrial, debía estar creo que de distinta manera considerado, ¿no? 4 soles con 79 centavos. Igual que un usuario de una casa. Eso en primer lugar, señores, nosotros necesitaríamos una respuesta. Y además sería bueno, porque están acá los principales funcionarios de Sedapal, también ver los ingresos, ¿no? Y en eso no se va a incomodar el presidente de Sedapal ni los funcionarios. Porque aquí hay un cuadro del directorio de Sedapal a diciembre del 2012, que el régimen de su retribución mensual es de 25.800 soles. De las gerencias o director y directoras está en el ámbito de 14.500 y 16.800. ¿No es cierto? Pero además aquí hay otros ingresos que dicen: los miembros del directorio no tienen relación laboral con Sedapal, por lo que la retribución promedio mensual corresponde a su ejercicio profesional independiente o en otras entidades o empresas. En Sedapal únicamente perciben el monto de la dieta por asistencia a sesión, con un máximo de 2 sesiones al mes,
fijado mediante acuerdo número 6 de FONAVE en 1.350 soles. O sea, quiere decir que aparte de estos ingresos fijos que están acá, se les paga 1.350, ¿y cuánto es finalmente lo que reciben? Necesitamos una explicación, porque la empresa tiene que también ajustarse un poquito los cinturones en un ámbito donde, señor, necesitamos austeridad en todas las instituciones del Estado, ¿no? Que nos expliquen sobre esos ingresos y realmente cuánto líquido reciben al mes los miembros del directorio, señor presidente de SEDAPAL. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Está pidiendo la palabra el congresista Luis Galarreta. Tiene la palabra, congresista. Muchas gracias, presidente. Voy a empezar por lo último, porque me parece un contrasentido que quien defiende la empresa pública, que no es mi caso, es el caso del congresista Lescano, y que todo su derecho, él va a estar contento cuando el Estado peruano sea dueño de los grifos que va a comprar Petroperú a Repsol, seguro. O sea, yo prefiero que el Estado se dedique a la educación, a la salud, pero bueno, si quieren entrar al negocio de los grifos, en fin. Pero para quienes defienden el modelo de empresa estatal, ¿le parece raro que un funcionario de alto nivel gane lo que debe ganar? Al contrario, yo no defiendo el modelo de empresa estatal, ¿eh? Eso es clarísimo, todo el mundo lo sabe. Pero si vamos a entrar y vamos a continuar con un modelo de empresa estatal, tienen toda la lógica de ganar, es más, de poco lo que gana el presidente. O sea, está a cargo de ponerle agua y alcantarillado a todos los ciudadanos de esta ciudad. O sea, me parece raro que estemos buscando un modelo de empresa estatal donde los funcionarios de más alto nivel le den propina. ¿Qué empresa estatal? La de Cuba. O sea, donde ganan hasta donde el señor Castro dice hasta acá nomás, no pueden ganar más. No, bueno, si van a defender el modelo de empresa estatal, pues por lo menos defiendan con las remuneraciones, con toda la capacidad que debe tener. Por eso que hemos hablado de fortalecer los organismos reguladores. Por eso que hemos hablado de la necesidad de que ganen como deben ganar. O sea, ya los congresistas pues ya retrocedieron, pues no tienen la capacidad de mostrar que se merecen un mejor sueldo. Ya, perfecto. Pero no perjudiquemos a las instituciones públicas si es que queremos continuar con ese esquema. Presidente, quería aprovechar al presidente para preguntarle si él tiene una opinión, o si no la puede dar, no hay ningún problema, porque tal vez es una opinión más política, sobre el proyecto de tener un director del Consejo Metropolitano en el directorio de SEDAPAL. Repito, nuestro modelo como grupo es otro, pero si va a mantenerse el modelo, que es lo que realmente hay hoy día, en ese modelo hemos planteado la necesidad de que los representantes de la ciudad, que el Consejo de Lima o la ciudad de Lima en su Consejo Municipal, tenga un director. Nos gustaría ver si es que eso es factible. Y es verdad que la geografía o esta suerte que se ha aceptado, pues que ahora que están viendo el tema de titulación de predios, que cada cierto tiempo hay invasiones en zonas donde antes no había. Los que agarran la carretera para el tramo vial privado, que es muy bueno por si acaso, concesionado, que está perfecto a condiciones, no como lo tenía el Estado antes, desastroso, de Ancón a Pativilca. Ahora toda la margen izquierda que da hacia lo que se llama el Pasamayo se ha empezado a invadir. Claro, y después nosotros le tenemos que obligar a la empresa pública a ver cómo diablos lleva los tubos hasta allá. O sea, yo entiendo esa situación de geografía, pero no solamente es esa. Yo me llevé muy buena impresión, dicho sea de paso, presidente del equipo profesional que hay en SEDAPAL en Lima Sur, en la parte sur, en Villa El Salvador, de primer nivel, conversé con muchos de ellos, porque, y a través suyo, para el congresista Lescano, no solamente en zonas altas, en Villa El Salvador, donde está el local de Saga y de Ripley, dos instituciones que tienen no su local, sino sus almacenes. A 200 metros hay un colegio, al nivel del mar, no en altura, no tiene agua y desagüe. Entonces, lo que dice, que con esta Lescano dice, este es un derecho humano. No sé si el derecho humano es que la empresa sea pública o que la gente tenga agua, porque esos niños, mientras la empresa hace su proyecto de 148 proyectos de acá a 30 años, van a seguir usando el baño el lunes, el agua que tiene les dura hasta el martes en la mañana, y el miércoles tienen acumulado el water de lo que se ocupan los niños y no hay agua. Si el derecho humano es mantener una empresa que se va a demorar 30 años, o el derecho humano es que ese niño, mañana mismo, con la inversión que sea público o privada, ya pueda jalar la palanca y lo que se ocupó no esté a la altura con las moscas en un colegio en Lima, en Villa El Salvador, ni siquiera en altura, presidente. Eso es un poco la inquietud. Gracias. Gracias, congresista. Ahora vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Ismodes para que pueda dar sus respuestas correspondientes. Gracias. Tiene la palabra, ingeniero. Creo que es importante responder y nosotros estamos para hacerlo con la mayor transparencia posible, ¿no? Y debida.
Pregunta el congresista Luis Galarreta, nota que ha habido un incremento regular en las conexiones. Sí, desde que se inició Agua para Todos ha habido un incremento. El problema que nos hemos encontrado en Sedapal es que se hizo muy apresuradamente. O sea, se ha gastado mucho dinero que si se hubiera gastado de manera más eficiente hubiéramos podido atender a más personas. Y justo parte del problema que nos hemos encontrado cuando entramos es que las áreas que tenían que hacer los gastos están muy desordenadas. Y el trabajo, como ha comentado Rosina, ha sido cambiar esas. Por ejemplo, Promesal tenía 16 personas, de las cuales 7 eran de Sedapal. La gerencia de proyectos y obras está repleta de proyectos y no avanzaba. Todo eso lo hemos ordenado y por eso tenemos la tranquilidad, la seguridad de que estos proyectos no se van a hacer en 30 años, sino en el plazo que estamos nosotros colocando. Creo que es importante el tema de los estudios. Que se hable ahí de estudios no significa que está eso esperando que algún día lo veamos, ¿no? Ya hay un preestudio, ya hay gente que ha evaluado, calculado cifras, datos. Por eso es que podemos poner esos valores. Entonces, ya hay avances. En todos esos 148 proyectos ya hay gente que ha estudiado, ha trabajado. A lo que llamamos estudio, acá ya es dato más específico. Números, tamaños, datos que nos permiten hacer las contrataciones debidas. El congresista Galarreta se preocupa por la rotura de tuberías. Sí, ha habido un atraso justo en años pasados por priorizar la ampliación de cobertura, que es imprescindible, por supuesto. Se dejó de gastar en mantenimiento, en cambio de tuberías, no se gastó lo debido y por eso es que hemos tenido esos problemas, que justo con esas inversiones, parte de esas inversiones se está solucionando. Algo en lo que estamos mejorando, y destaco lo que ha hecho nuestra gerencia y su grupo de colaboradores, es acelerar el tiempo de respuesta. Hay datos de cómo estamos consiguiendo responder más rápido. Todavía vamos a tener algunas emergencias, esperamos las mínimas posibles, pero estamos acelerando las emergencias y viendo cómo atender mejor a la población cuando sucede, mientras estamos ya cambiando y modificando el sistema. Nos pregunta el congresista Galarreta si abrimos las puertas a la inversión privada, ¿se acortan los tiempos? Bueno, yo creo que basta con ver cómo ha pasado en otros países y notar que yo predeciría que no es que se acorten los plazos con la inversión privada. Y es más, yo quiero resaltar el hecho de que Sedapal trabaja intensamente con las empresas privadas. Quienes ejecutan las obras son empresas privadas. Quienes están haciendo la medición en los medidores, quienes nos dan la información, quienes cobran al público, son empresas privadas. Sedapal es en realidad una organización estatal que trabaja muy intensamente con empresas privadas. Y varias lo hacen bien, en otras no, y ha habido, en anterior gestión, creo, déficit en la supervisión. Ahora lo que estamos es trabajando muy fuertemente en la supervisión. Pero Sedapal es una empresa de Lima y Callao que trabaja intensamente y con gusto con la empresa privada. Me mencionan el tema de los 148 proyectos, estudios, ejecución, solo 16, ¿no? Cuando uno ve lo que hemos hecho, lo que podemos hacer, bueno, puede sacar cifras distintas, eso de que solo son 5 los que se están ejecutando. En una exposición más, si quieren los podemos invitar a Sedapal, mostrarle a toda la gente todos los proyectos y notarán que todos están en su línea de carrera. Entonces, 1 más 1 es 2, si la gente trabaja ordenadamente en nuestras áreas como está trabajando actualmente, pues yo no tengo la duda que se cumplirá en lo grueso, en lo que estamos prometiendo. Además, claro, hay 148 proyectos, pero son 10, 15 muy grandes, ¿no? Y proyectos donde está cantado que se van a hacer las inversiones como debe hacerse. Entonces yo les doy la seguridad, tenemos gente que está trabajando bien, con eficiencia, todavía nos falta incorporar más personas. Un ejemplo, Promesal tenía el año pasado 16 personas, 7 eran de Sedapal, los otros colocados por cooperación. Ahora tenemos 26 personas y vamos a llegar a 30, justo para poder ejecutar las obras, ¿no? Además se les entrena, se les prepara en técnicas. En Reordenar no hemos trabajado con teoría de restricciones, a la gente hay que entrenarla en el manejo, gestión de los proyectos, de gestión bajo normas PMI, etcétera, y todo eso nos permite cumplir con lo que se está, o nos permitirá cumplir con lo ofrecido. Respecto a que no se incluye el tema del alcantarillado, una precisión. En realidad, sí, pues cometemos un error.
acá cuando hablamos solo de agua, todo esto incluye los trabajos de alcantarillado. Para nosotros ya es lo mismo. Y creo que es un error por nuestro lado, porque entonces la población no entiende el problema, que el alcantarillado es un tema importantísimo. O sea, la gente cree que solo le vendemos agua. Le vendemos el agua y el servicio de recolectar el agua usada y luego tratarla, cosa que antes no se hacía. Ahí tenemos que hacer una campaña muy fuerte para que la gente entienda lo que estamos haciendo. Sobre la cobertura, si se trata de obras o personas que solo se atiende 4 o 5 horas al día, justo todos estos proyectos tienden a que la población tenga 24 horas al día de atención, y para eso tenemos pues a SUNAS como mosca en la oreja, que nos va a perseguir para que cumplamos con esa obligación, como una figura nada más, ¿no? Como pulga. Perdón. Sobre el saldo de caja, vinimos a hablar de las inversiones, no hemos querido hacer un detalle completo de la gestión, pero era bien importante. O sea, el saldo de caja positivo nos da respaldo para hacer las obras. No es que querramos llenarnos y tener las arcas con un tesoro, no, todo eso es para mover. Tenemos una meta que nos ha planteado el ministro. Cada fin de año deberíamos tener una empresa que genere una utilidad, entre comillas, de 500 millones de soles, pero para inmediatamente invertirlo en los siguientes proyectos que vienen y apoyar a la ejecución de estos 8.000. Eso lo tenemos muy claro. Todo extra generado es para invertir en la mejora de la ciudad. Paso a las opiniones de congresista Lescano, ¿no? Sobre la estructura tarifaria. En realidad, el cobro comercial, la tarifa de 50 más metros cúbicos al usuario doméstico es casi un castigo, porque en realidad más de 50 metros cúbicos por familia es una barbaridad. Una familia normalmente debería consumir unos 20 metros cúbicos. O sea que ya es un valor elevado. Pero a fin de cuentas eso no lo definimos nosotros, ¿no? No lo podemos alterar. Igual SUNAS, allá no como pulga, sino como un toro, nos para y nos frena. No podemos cumplir, no podemos manejar la estructura tarifaria nosotros. Luego, sobre los ingresos del presidente, en realidad también me paga CEDAPAL 15.600 soles mensuales. ¿Me permite una interrupción, presidente? No, y lo que puede ser un castigo contra el usuario que gasta más de 50 metros cúbicos. Yo no me opongo a eso. Lo que estoy diciendo que es a quienes utilizan en la parte industrial o comercial, se les cobra casi igual. Y para ellos no hay castigo. O sea, más bien hay un beneficio, hay un regalo. Porque le está usted dando una tarifa igual que un usuario residencial. O sea, nosotros estamos observando el asunto residencial de 4 soles 79 a los industriales que lucran pues con el agua. O sea, venden la gaseosa, venden la cerveza, venden los licores y pagan igual que un ciudadano, que se le está sancionando, bueno, pero pagan casi igual. O sea, a eso me refiero, esa es la observación que yo hago, ¿no? Gracias, pero digo, no puedo, seguramente la SUNAS aclarará mejor este punto sobre cómo se manejan las tarifas. Yo encantado de que aumenten y así podemos pagar más obras, pero no está en nuestras manos. Sobre mis ingresos, en realidad ahí se coloca el total de lo que recibo. De CEDAPAL recibo 15.600 soles mensuales, sin gratificación, sin bonificaciones, nada al respecto. El resto, recibo 5.000 soles de la Universidad Católica porque doy clases en innovación, emprendimiento, asesoro tesis, y tengo un extra que va a terminar, va a ser menos todavía a fin de año porque soy presidente del Tribunal de Solución de Controversias de Osinarmín, y esas son las dietas. Debería recibir al mes 3.000 soles de dietas, pero en realidad acaba siendo 1.500, solo que optimistamente puse ese valor. Entonces, por CEDAPAL son 15.600. Nuestra gerente general, el tope es 15.600, recibe esos 15.600 también, lo que me parece mal. En realidad, para el trabajo, la responsabilidad, si lo comparamos con el sector privado, debería triplicar su sueldo. Yo acá reconozco esa labor esforzada que realiza nuestra gerenta y varios de nuestros gerentes que ya han llegado a su tope de 15.600.
Finalmente, sobre el pedido del congresista Galarreta sobre el tema de directores en el municipio, es un tema político en el cual CEDAPAL simplemente ejecuta lo que le dicen. O sea que creo que mi opinión no tiene mucho valor en esta reunión. Nosotros encantados con los directores que el sistema nos coloque, ¿no? Sí. Yo quisiera perdón, creo que Rosina también quería completar. Con todo gusto. Si me permiten precisar algunas cosas. Una empresa prestadora de servicio rige su planeamiento en un plan maestro optimizado. Toda empresa prestadora de servicio tiene que hacer un planeamiento de cómo va a cubrir el servicio a 30 años. No son proyecciones que se hacen a 2, 3 años. Se hace énfasis en los 5 primeros años. Y ese plan responde al sentido que tiene la empresa de llegar a cubrir el 100% tanto de agua como de alcantarillado. Esa es una meta empresarial. La que puede ser una meta política es hacer que el periodo se recorte. Y eso es la decisión que este gobierno ha tomado. A nosotros nos dijeron, ¿se puede acortar estos plazos? Por supuesto, hay que trabajar en eso. Y esa es la meta. Estos 148 proyectos se van a ejecutar en los próximos 4 años, no en los próximos 30. Si ustedes ven el cuadro donde están los desembolsos estimados, al año 2016 solo quedarían 70 en ejecución. Lo que significa es que vamos a dejar los proyectos por lo menos con obras iniciadas. Y ese es el compromiso que hemos asumido. Para eso se llega al 100% tanto de cobertura de agua potable como de tratamiento de aguas residuales. Y ese es el compromiso que ha asumido esta administración en el momento que nos designaron. Lo que se ha hecho es respetar este plan maestro optimizado que toda empresa prestadora de servicio tiene que tener y hacer un énfasis, que es un tema empresarial, y hacer un énfasis en cumplir con esta meta en el menor tiempo posible, para lo cual se requiere dinero. El dinero que se requiere son 8.443 millones de soles que permiten llegar al 100% de cobertura. Obviamente, CEDAPAL tiene una generación, un EBITDA, una generación operativa de casi 400 millones de soles anuales, lo que significa que si juntamos los próximos 5 años, tenemos 2.000 millones de soles que podría generar la empresa. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de financiamiento tenemos? Endeudamiento externo. Nosotros tenemos concertados deudas por casi 1.000 millones de dólares, lo que significan 2.500 soles adicionales para financiar esos 8.000. Sigamos sumando. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se ha comprometido a transferencias del Estado. Tenemos ya transferencias de este año por 474 millones, que van a permitir financiar los 696 millones que aparecen ahí dentro de ese flujo. Es un compromiso de este gobierno cumplir con la población de que tenga 100% tanto de cobertura de agua como tratamiento de aguas residuales. Pero eso no es todo. Hay un saldo que queda por cubrir, que es el otro compromiso que tenemos. Conforme nosotros vayamos cumpliendo las metas establecidas dentro de nuestro propio plan maestro optimizado, que finalmente se refleja en una estructura tarifaria que aprueba nuestra superintendencia, que es la SUNAS, vamos a poder tener incrementos tarifarios. Estos incrementos tarifarios son parte de este financiamiento. Nosotros estamos convencidos, como ya lo hemos demostrado, que podemos lograr el cumplimiento de estas metas de gestión y, por ende, cumplir con este programa de inversiones. Ahora, ¿es ambicioso? Sí, es sumamente ambicioso. ¿Se puede hacer? Estoy totalmente convencida de eso. Producto de ello, hemos tenido que hacer grandes cambios en eficiencia. No podemos esperar resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Hemos tenido que cambiar la forma de hacer procesos, de hacer proyectos. No podemos esperar que una persona, un solo ingeniero, lleve un proyecto desde que nace en el perfil hasta que termina la liquidación de la obra. Lo que hemos hecho es especializar a nuestros ingenieros. Aquellos que son especialistas en preinversión, concentramos un grupo solo en preinversión. Tenemos problemas como tiene cualquier empresa pública que tiene que lidiar con otras entidades del Estado. Tenemos que tener saneamiento físico legal, para eso trabajamos con COFOPRI y con la SBN. ¿Qué hemos hecho? Creado un grupo que se dedica exclusivamente al saneamiento físico legal y que vive y respira en la SBN y en COFOPRI. Otro tema que todos los que ejecutamos obras tenemos que ver es el tema de los estudios de impacto ambiental. Estamos trabajando con el INC y tenemos un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a lo que son certificados de inexistencia de restos arqueológicos, estudios de impacto ambiental y cualquier certificación que se requiera. Y de esa manera hemos logrado encaminar ejecución de estos proyectos.
Otro tema importante es que al tener la cooperación internacional, esta te permite mecanismos de contratación mucho más ágiles. Y no solo eso, también tenemos lo que son concesiones. Nosotros creemos en la inversión privada como socios de la empresa. Y lo que estamos haciendo es trabajando en diferentes sectores. Por ejemplo, nuestra planta de tratamiento de aguas residuales de Taboada es una planta entregada en concesión que actualmente es operada por el grupo ACS del grupo Cobra, que es una de las más grandes constructoras y operadoras españolas. La Chira está también entregada en concesión, que es una planta que está en ejecución, que está operada y manejada por Acciona, que es un grupo muy grande también español. Tenemos el sistema comercial, donde creemos que la inversión privada son socios en esta ejecución de proyectos. En cuanto a las preguntas de cuándo llegamos al 100%, hacia el 2017 deberíamos estar 100% de cobertura de agua potable y alcantarillado. ¿Qué significa eso? Sí, cobertura es un tema y el otro tema es la continuidad, que es el tema de llegar a las 24 horas. En este momento nuestro indicador de continuidad son 21.9 horas, que es una cifra promedio. Todavía tenemos zonas en las que tenemos abastecimientos por horas, menos de las 24, pero estamos trabajando con la construcción masiva de reservorios que permitan a estas poblaciones llegar a la meta de 24 horas. Nuestra meta es al 2017 que todos cuenten con una cobertura de alrededor de 22 horas. Es difícil garantizar 24 horas siempre, ¿no? Tienes rupturas, tienes fallas. 24 horas es un indicador complicado. Respecto al saldo de caja operativo, ¿por qué es importante para nosotros mostrarlo? El capital de trabajo de Sedapal está alrededor de 180 millones de soles. Sin eso, la empresa no puede cubrir gastos diarios como o gastos mensuales como pago de planilla. Esto es 150 millones es lo que tienes que mantener en caja para no tener un estrés financiero que tengas que sobregirarte, que es muy costoso. ¿Qué es lo que hemos querido plasmar acá? Que sí estamos teniendo la liquidez suficiente para no tener que endeudarnos en temas de corto plazo sobregirándonos, porque en este momento tenemos una caja controlada, una caja operativa que nos permite poder cubrir un descalce que nosotros tenemos como empresa pública. Nuestro periodo promedio de cobro es 60 días. Mi promedio periodo de pago es 15 días. Yo ahí tengo 45 días que tengo que financiar con mi caja. Como muchas empresas que tienen periodos de cobro distintos, ese calce es el que yo tengo que reflejar en mi saldo operativo. Y por eso es importante para nosotros contar con eso. Respecto al comparativo de eficiencia para ejecutar, yo les pediría, les voy a hacer llegar el estudio de ADERASA, que ADERASA es la Asociación de Reguladores a nivel Latinoamérica, donde todas las empresas prestadoras de servicio a través de su regulador reportan. Y nosotros tenemos para el 2011 y 2012 indicadores muy buenos, por encima incluso de la región, que podrían revisarse para mayor entendimiento. Entre ellos, por ejemplo, un tema, rupturas de redes de agua potable. Sedapal está en 0.23 rupturas por kilómetro de red. Sin embargo, empresas brasileras privatizadas o aguas andinas privatizadas tienen un indicador por encima de 2.86. que son temas que de repente son interesantes de comparar para ver sobre este tema. Respecto al tema de la estructura tarifaria, creo que Fernando es el más indicado para contestar. Y respecto al tema de los ingresos de los directores, si bien la presidencia es ejecutiva, digamos, Eduardo está con nosotros, los demás directores no, y lo que refleja esa información es lo que ellos ganan como en su actividad privada, ¿no? Ellos reciben, cualquier director de Sedapal recibe 1.350 soles por dieta. No recibe un sol más. Por dieta, sí. Y nada, creo que eso es. Ya, muchas gracias a la gerenta. Yo quisiera hacer unas aclaraciones. Si bien SUNAS es la que fija las tarifas, la empresa prestadora permite pues hacer las propuestas, ¿no? Aquí está en la misma ley. Decir, oiga, yo no tengo que ver nada así, tiene que ver porque
la empresa prestadora solicita, dice, por ejemplo, a la superintendencia la modificación de los valores de parámetros, etcétera, etcétera. Es que también ustedes que dan el agua y saben la estructura de costos, ustedes piden y en base a eso la SUNAT fija. Entonces no es decir yo no tengo que hacer nada y se acabó, no. La empresa tiene que tomar alguna iniciativa, ¿no? Porque con estas tarifas, obviamente pues la gente castigada y los otros que lucran, no pasa nada. Entonces hay que ver un nivel pues de justicia, ¿no? No sé si eso se tenga que de alguna manera, señor presidente, rectificar, pero sí la empresa tiene que hacer mucho ahí. Ahora, un segundo tema, señor presidente, que a mí me gustaría preguntarle al presidente directorio de SEAPAL, es el asunto de las multas a las empresas. Yo he recibido algunas denuncias en que indican que no se les está reteniendo las multas impuestas por infracciones de las empresas que están trabajando las obras. Y a los empleados que los denuncian, los están, digamos, haciendo una hostilidad laboral, ¿no? Entonces yo quisiera saber esto, señor, porque a mí me han dejado un conjunto de documentos donde aparece que a estos señores que infringen con las obligaciones del contrato no les están reteniendo el monto de la multa. Y a los trabajadores que reclaman los están hostilizando. Entonces yo, señor presidente de SEAPAL, me gustaría ahí una respuesta en concreto. ¿Es cierto eso? ¿No es cierto eso? ¿Qué es lo que está sucediendo en esto? Porque en todo caso estaría ahí permitiéndose un acto absolutamente irregular por parte de SEAPAL, de estar reteniendo las multas a las empresas. Y a mí me han dejado, me falta analizar el tema, pero me han asegurado de que hay irregularidad en este sentido. Y finalmente, respecto a los ingresos, conforme a este cuadro, aparece que hay un contrato de colocación de servicios que a uno le pagan 15.600 y aparte les pagan las dietas por las sesiones de directorio. Entonces, eso ahí aparece. Entonces, sería bueno que lo modifique usted, que nos diga que solamente reciben pues los 15.600 como miembros del directorio, ¿no? Entonces, señor, en eso sí necesitamos transparencia en ver cuánto percibe cada funcionario de SEAPAL. Yo entiendo que las empresas, los funcionarios de la empresa tienen que estar bien pagados. Tienen que estar bien pagados, ¿no? Pero tiene que haber transparencia en estas cifras. Transparencia en estas cifras. Señor presidente, entonces, sobre eso también quisiera una aclaración. Sí, nosotros también recibimos denuncias sobre multas que no se colocan. Estamos analizando eso con mucho cuidado y justo para eso las gerencias bajo el cargo de Rosina están teniendo mucho cuidado. Yo entiendo que ha habido malas prácticas en el pasado y nosotros estamos cortándolas. ¿Cómo estamos procediendo para evitar que esto prolifere? Primero, una fuerte e intensa relación con el órgano de control interno, con la gerencia de control interno. Todo esto se lo pasamos. Regularmente nos reunimos con la gerente de control interno, que depende de Contraloría de la República, y le damos la información. Y además hemos creado recientemente, ya tiene un mes y medio más o menos, un equipo de prevención del fraude, ¿no? Y sí, cualquiera, si usted tiene esas denuncias, me las pasa, quiero saber quiénes son los hostilizados. Hay de todo. Posiblemente, no me extrañaría que pueda haber algunos casos de injusticia. También hay gente que se queja porque los ponemos de su puesto. Hay de todo. Pero me gustaría conocerlo para cuidar, ¿no? Y lo otro, reitero algo que comentó Rosina, tal vez no en la declaración. De hecho, le aseguro, los directores, los miembros del directorio, con mi excepción, hasta que termine además este sistema, ganan sus 1.300 soles por dieta, 2 dietas máximo al mes, y no reciben nada. Ellos tienen, lo que aparece ahí son sus sueldos en el sector privado donde estén trabajando. No, de SEAPAL solo reciben sus 2 dietas al mes como máximo. Perdón, presidente, yo tengo aquí lo que dice, por eso yo quisiera transparencia en esto. Dice, con fecha 21 de diciembre de 2011, el señor Aníbal Eduardo Ismodes Gascón suscribió contrato de locación de servicios de presidente y directorio con la empresa en virtud del acuerdo de directorio número 003-2011, que fijó una percepción de una retribución mensual ascendente a 15.600 nuevos soles. Si me permite explicarle. El presidente es ejecutivo.
de todos los directores que tenemos, solo uno trabaja permanentemente en Sedapal. El resto se reúne a sesionar. Al que está permanentemente más de 8 horas diarias, se le pagan los 15.600 mediante un contrato de locación de servicios, que solo es el señor, él, nadie más. El resto recibe, y lo que declaramos es lo que perciben, porque es una declaración jurada de ingresos, de lo que perciben en el sector privado por las diferentes actividades que recibe cada uno de los directores. Pero por parte de Sedapal solo reciben una dieta cada vez que sesionan. Cada dieta es de 1.350 soles y solo pueden sesionar 2 veces al mes. Bueno, muchas gracias. También vamos a dar el uso de la palabra al señor Fernando Momi, presidente del directorio de SUNAS, y también agradecerle al señor José Luis Patiño, gerente de usuarios, para que pueda exponer referente a la invitación que le hemos hecho. Señor Fernando, tiene usted la palabra. No la puedo jalar mucho. Ok. Muchas gracias, señor presidente. Sí, respecto de la estructura tarifaria de las empresas de saneamiento, como se podrán dar cuenta, es diferente de las estructuras de otros sectores, ¿no? En el sector eléctrico no hay tarifas para domésticos ni sociales, comerciales, bueno, los industriales contratan libremente. Y para el teléfono cada uno escoge su tarifa. Creo que incluso es más barato para los corporativos, ¿no? Acá no, acá lo que la SUNAS hace es una estructura tarifaria diferenciada y que en regulación se llama por bloques crecientes. Por un lado tenemos las tarifas que se llaman residenciales, que son las domésticas, las sociales, y por otro lado tenemos las no residenciales, que están ahí las comerciales, industriales y estatales, ¿no? En las tarifas residenciales, que son las que nos importan, tenemos a aquellos que tienen menos recursos y menos posibilidad de pagar, pero como sabemos que el agua tiene que llegarles a ellos también, tienen una tarifa mucho menor, y así está en la estructura tarifaria, ¿no? Después están los domésticos, que se dividen en por lo menos 3 bloques. El primer bloque es cercano al social, digamos, de 0 a 10 metros cúbicos, y estos pagan un sol 25 por agua, un sol 0,25 por agua y 0,448 por alcantarillado. Luego sigue el siguiente bloque que el señor congresista Lescano mencionaba, de 10 metros cúbicos a 25 metros cúbicos, que paga un sol 19 por agua y 0,52 por alcantarillado. Después está el otro bloque de 25 a 50, que ya paga 2 soles 63,3 y 1,511 por alcantarillado, ¿no? Y así de 50 más es 4 soles 4,65 y 1,95 por alcantarillado. La lógica de esto es que el consumo de subsistencia, digamos, conocido como el mínimo que lo que las personas consumen en una familia, es de 8 metros cúbicos, ¿no? Entonces el primer bloque es de 0 a 10 y ahí se garantiza que aquellas personas que tienen menos recursos pueden consumir eso. De ahí el siguiente bloque es de 10 a 25 metros cúbicos, va subiendo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una tarifa de agua y alcantarillado sumada de más o menos un sol 70, ¿no? Y de ahí el siguiente bloque de 25 metros, de más de 25 metros cúbicos ya supera los 4 soles, ¿no? La tarifa media, que es, digamos, la tarifa que podría decirse que no tiene subsidio, es actualmente en Sedapal de 2,60, ¿no? Eso quiere decir que todos los que consumen menos de 25 metros cúbicos están pagando menos
de la tarifa media, ¿no? Los que pasan de 25 metros cúbicos ya están pagando más de la tarifa media, ¿no? Estas estructuras tarifarias tienen subsidios cruzados, ¿no? Como les decía, a diferencia de otros sectores, acá el subsidio cruzado es fuerte, ¿no? En otros sectores lo que se subsidia, por ejemplo en el sector eléctrico, es la ampliación de la frontera eléctrica, ¿no? En el caso de telefonía, los aportes al FITEL, ¿no? Acá no, acá se está subsidiando a todos los usuarios que consumen menos de 25 metros cúbicos. La gran tarea del regulador en este periodo es focalizar los subsidios, es decir, que efectivamente reciban los subsidios aquellos que necesitan, ¿no? ¿Y quiénes son los que necesitan ese subsidio? Aquellos que no tienen agua y alcantarillado. Entonces, es idea del regulador ir en este periodo a un proceso de focalizar los subsidios, y eso quiere decir eliminar los subsidios a aquellos que actualmente no deberían de recibirlo. Ese es un trabajo fuerte que tiene que hacer el regulador, focalizar los subsidios, lo cual va a llevar a, por lo menos, que todos paguen la tarifa media, aquellos que no necesitan el subsidio, de 0 a 25 metros cúbicos, eliminar los subsidios, ¿no es cierto? Esa es una gran tarea, la tarea pendiente del regulador en este quinquenio. Ahora, ¿por qué toda esta explicación? Porque ya el industrial o el comercial tiene una tarifa que está subsidiando cruzadamente a estos domésticos, ¿no? Se puede pagar más, o sea, los industriales pagarían más por el agua, o estas empresas que el congresista Lescano mencionaba, como Bacus, Coca-Cola o las distribuidoras, ¿no?, que tienen como insumo el agua, podrían pagar más. Digamos, en este caso, la verdad es que estas empresas tienen fuente de agua propia y no se abastecen de Sedapal. Y lo que es peor, ellos pagan lo que hace algunos años estaba regulado por una resolución, por un decreto, un canon del agua, ¿no? Y este canon fue discutido en el Poder Judicial, y lamentablemente muchas de estas empresas, y creo que el dato lo tiene Sedapal, han ganado sus procesos en el Tribunal Constitucional y actualmente no están pagando o han tenido que revertir esos cobros, ¿no? Las sentencias de esos procesos lamentablemente se han perdido y no pagan o no han pagado estas tarifas, ¿no?, de fuente de agua propia. Ellos ni siquiera reciben agua de Sedapal, ¿no? Ahora, los comercios e industrias que pagan esta tarifa subsidiante, digamos, no todos son grandes comercios, ¿no? Hay también comercios pequeños, restaurantes que tienen estas tarifas de agua y pagan esta tarifa, digamos, mayor que la tarifa media, ¿no? Sin embargo, cuando se haga una revisión, también volveremos a ver los niveles tarifarios, ¿no? Y reduciremos los subsidios a aquellos distritos, digamos, o aquellas personas que no necesitan el subsidio. O sea, aquellos que no necesitan el subsidio no tienen por qué recibirlo. Es un tema de focalizar los subsidios, efectivamente, ¿no? Y eso es parte de un proceso tarifario que esperamos llevar en estos siguientes años, ¿no? Cierto es que, tal como establece la norma, se pueden hacer revisiones excepcionales, ¿no? Y estas revisiones excepcionales se llevan a cabo sea por solicitud de la empresa o sea por potestad del regulador. Ahora, ese es el artículo 39 es el artículo de la ley que requiere un desarrollo adicional. El desarrollo adicional está en el reglamento, ¿no? Y digamos que el reglamento lo que establece es que estas revisiones tarifarias se llevan a cabo por situaciones muy excepcionales, ¿no? Y esas situaciones excepcionales son, por ejemplo, la ruptura de un equilibrio económico-financiero. La ruptura de equilibrio económico-financiero también está definida
en un reglamento, y es cuando la empresa tiene un desbalance entre sus ingresos o sus costos, o la diferencia entre estos de mayor a 10% por más de un año, 2 años, ¿no? Entonces no es tan fácil también entrar a una revisión tarifaria, ¿no? Pero esa es, digamos, una explicación respecto de la estructura tarifaria, ¿no? Y respecto de los sueldos y salarios, sí, efectivamente, coincido ahí con el congresista Galarreta que tenemos un gran problema, porque tenemos, la SUNAS no solo ve Sedapal, ve otras 49 empresas del país, ¿no? Y las otras 49 empresas del país tienen el mismo problema de Sedapal, de competir por profesionales con el sector privado. Por lo menos en Sedapal se pagan sueldos de 14.500 soles. Hay empresas que no le pueden pagar esos, por decir, la empresa de Arequipa, Sedapar, que es una empresa de casi 1 millón de personas, ¿no? Que abastece a 1 millón de personas y que además cubre toda la región Arequipa, que lo máximo que le puede pagar a su gerente general son 5.000 soles. O sea, una empresa que tiene en activos, yo calculo unos 2.000 millones de soles, le paga 5.000 soles al gerente general. O sea, ¿qué esperamos de este gerente general respecto de su capacidad para hacer funcionar una empresa que cubre toda la región, que tiene casi 20 localidades en toda Arequipa, ¿no? Digamos, eso no es racional. Ningún inversionista privado le va a dar 2.000 millones de inversión y le va a pagar 4.000, 5.000 soles a su gerente general, ¿no? Eso tenemos que corregirlo. Creo que ustedes también tienen algunos proyectos al respecto, porque necesitamos profesionalizar. El gran problema que en mi caso he encontrado en las empresas a nivel nacional, no solo Sedapal, a nivel nacional, es que se ha invertido en infraestructura, pero las personas que están operando esa infraestructura están en capacidad de operarla, porque las obras en todo el país, en muchas localidades del país tienen problemas de construcción, tienen problemas de operación, tienen problemas de diseño, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque las constructoras hicieron mal o porque la empresa o la municipalidad no tuvo personal para supervisar estas obras, ¿no? El país, lamentablemente, nosotros vemos solo las 50 empresas, hay adicionalmente otras partes del país que no está regulada, está inundado de obras que no están operando. Hay una planta de tratamiento de aguas residuales en Piura que no operó nunca y que ahora está prácticamente invadida en los alrededores y no se puede utilizar porque es una planta de tratamiento de aguas residuales. La invasión ocupó las áreas contiguas y obviamente no deja que esa planta opere, ¿no? Entonces, la obra está bien, pero demos capacidades a las empresas, a los municipios, a las empresas públicas, para que tengan gerentes para operar estas infraestructuras. Hemos tenido casos, hemos encontrado plantas de tratamiento de agua potable recién terminadas, a la cual solamente le faltaba poner el filtro, y el filtro era piedra y arena, arena especial. Y claro, como el gerente general no sabía qué arena ponerle, le puso cualquier arena. Al final la planta de agua potable no funcionaba porque se requiere una arena especial, y eso es simplemente capacidad. Este gerente general, que tenía una infraestructura recién terminada, que costaba 16 millones de dólares, no sabía cómo operarla. O sea, ¿cómo corregimos esto? O sea, el regulador no tiene las herramientas. El regulador no puede aumentarle los sueldos a los funcionarios, porque además hay límites que ha puesto el propio Estado, ¿no? O sea, si nosotros queremos que la infraestructura funcione, que la infraestructura se haga bien,
que tengamos infraestructura por todos lados, pues demos capacidades a las empresas. Eso es una de las carencias grandes que hemos encontrado, ¿no? Sí, por supuesto. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente SUNAS. Hay que pagarle lo que corresponde a un gerente, a una persona que está dirigiendo una empresa. Y quisiéramos que gane muy bien, pero tenemos dificultades en el Perú, señor, de pagar a los médicos. Un médico especialista del seguro, del MINSA, gana una miseria y tiene que operar seres humanos todos los días. Y quisiéramos que ese médico gane 20 o 25 mil o 30 mil soles, y a veces no puede ganar esa cantidad de dinero, y hacen ahí un trabajo difícil, ¿no? O sea, en materia de remuneraciones hay dificultades, nosotros los parlamentarios ganamos como 14 mil soles, y hay que estar por aquí, hay que estar por allá, hacer un trabajo que a veces es un trabajo difícil y a veces mal comprendido, pero lo hacemos, y lo hacemos con honradez y dedicación, y hay que hacerlo ahí, ¿no es cierto? Entonces, señor, en materia de remuneraciones es bien difícil la situación en nuestro país, ¿no? Porque hay un sistema que dejó el anterior gobierno, ¿no? Que ha cortado los niveles remunerativos, que hay que ganar más, hay que ganar más, que hay que corregir eso, sí, hay que corregirlo, pero digamos, en momentos de austeridad también hay que compartir las carencias del país, ¿no? Para que sean más obras, y además la transparencia, lo que yo me refiero, señor, fundamentalmente, no es la discusión de que se gane más, sino la transparencia de cuánto se percibe, y que sean montos razonables, ¿no? Montos razonables. Y finalmente, señor, yo le pediría al presidente SUNAS, a través suyo, que nos haga llegar esas sentencias, porque si el Tribunal Constitucional ha dicho que el agua no deben pagar las empresas industriales que utilizan el agua, están violando la Constitución, porque el agua es de propiedad del Estado. Y si utiliza usted el agua, usted debe pagarla. Yo no sé de dónde habrán sacado esas sentencias, pero nosotros acá en el Parlamento necesitamos verificar, estudiar estas sentencias, porque yo creo que no puede haber aguas privadas o propias. El agua siempre es del Estado. Y ahí hay una obligación con mayor razón. Entiendo que perforan pozos, utilizan el agua de esos pozos y no pagan nada. Y no puede ser, pues, señor presidente. Habría que hacer algo en el Congreso para que eso no suceda. Gracias, señor presidente, por la interrupción. Muchas gracias, congresista. Sí, solamente para seguir en este tema y para concluir, digamos, el tema de los sueldos, no olvidemos que cada sol que invertimos en agua y saneamiento, e incluso pagándole a estas personas que van a administrar bien estas empresas, tiene un impacto en salud de 8 soles, ¿no? Aproximadamente. Es decir, nosotros tenemos casos dramáticos, y hay una ley que ha propuesto el Ejecutivo, que pedimos que el Congreso también revise, que es el de fortalecimiento de las empresas de saneamiento. Hay ciudades en las cuales la empresa ha ido perdiendo mercado porque hay muchos operadores ilegales, ¿no? Es decir, operadores que hacen un pozo y abastecen de ahí a la población por 2 soles, ¿no? Pero claro, la calidad de agua que le brindan a esa población es terrible y no está bajo la regulación de la SUNAS. O sea, la empresa, que es la empresa de Coronel Portillo, se va achicando, que es la empresa de Pucallpa, y va perdiendo mercado porque operadores ilegales que hacen pozos abastecen a la población con agua no se sabe de qué calidad, porque nosotros no podemos supervisar esas empresas o esos proveedores ilegales, pero además solo abastecen de agua. ¿Y el alcantarillado dónde va? O va a la propia red de alcantarillado, si es que todavía está funcionando, de la propia empresa, o a la calle. ¿Y esto qué ocasiona? Enfermedades, ¿no? El dengue, enfermedades estomacales, etcétera, etcétera. Además, si estas empresas informales o esta población tiene silos, los silos contaminan la napa, ¿no? Que además es
de donde se extrae el agua para abastecer esto, ¿no? Entonces, es urgente, y ahí un llamado, si me lo permiten, a revisar estas normas para que corrijamos esta situación dramática en la cual algunas empresas de provincia se encuentran. Hay 50 empresas en el Perú, una es Sedapal. Las otras 49 hay situaciones como la que yo digo que necesitan mejores gerentes. Pongámosle vallas a los gerentes, pero remunerémoslos tal como corresponde. Y hay otras que sí requieren otro tipo de solución, ¿no? Y en eso es en lo cual nosotros trabajamos permanentemente, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muy agradecido, señor Fernando Mommy. Bueno, agradecemos. Está pidiendo la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, no, yo sí, todavía me queda alguna inquietud en relación a lo que he venido escuchando. Primero, que me queda claro dentro del esquema propuesto, y que es el esquema de esta empresa pública. Definitivamente la visión, creo que bastante profesional de los señores que nos acompañan hoy día, o sea que eso yo no lo discuto, y además me queda claro que escuchándolos definitivamente están haciendo un sacrificio, porque están en una institución pública donde no les pagan como corresponde. Qué pena que no esté el congresista Lescano, pero el señor Ismoe nos decía que definitivamente hay ya actividad privada dentro de la empresa, y claro, uno hace las concesiones para el tema por ejemplo, de obras, no sé si menores en todo caso, pero mi pregunta iba más en relación a, por ejemplo, y ojalá que fuese así, si es que al final siempre va a quedar este modelo de empresa pública, ¿no? Porque al final la mayoría creo que opina por esta óptica, y ojalá fuese así, que en los próximos 4 años se logre los 148 proyectos. Mi pregunta iba no necesariamente por el hecho de que hay subcontrataciones o hay tercerizaciones en algunos aspectos con el sector privado, y definitivamente trabajan con el sector privado, sino de estos 8.000 millones que requiere, que obviamente, y muy bien lo señalaba la gerenta general, una forma de cómo estructurar de los 2.000 millones que tiene la empresa, de algunos aspectos de financiamiento, que obviamente son intereses que hay que pagar. Si es que, y cuando yo hablo de inversión privada, no es, y no voy a entrar al detalle, además no están los parlamentarios para el debate, pero el concepto de privatización no solamente es vender el acervo o el activo público a privado, ¿no? El concepto de privatización, hoy día, Sedapal puede estar siendo privatizada desde el punto de vista del esquema de los funcionarios que están acá. Yo he escuchado una gestión prácticamente como de una empresa privada. Entonces, la privatización es un concepto más amplio que a veces no lo entendemos. No es solamente la mera venta de una empresa pública a privada. Uno puede privatizar sin vender, y hay empresas públicas que se han vendido pero no se han privatizado, porque tienen el mismo concepto de ineficiencia, parecen ministerios, pero en fin, dejando eso, que no es materia del debate, sino ya es un tema más a fondo de lo que es realmente la privatización. ¿Por qué de esos 8.000 millones, manteniendo lo que es una alianza pública-privada, o sea, si hay alguna incomodidad, un temor, donde podemos asegurar esos 4 años, incluso hasta menos? Porque claro, si el Estado dice necesito 8.000 millones, yo tengo 2.000, en lugar de pedir financiamiento, endeudarme, lo que hago es convocar al sector privado, manteniendo mayoría, si quiere, el sector público, una APP. ¿Por qué no entrar en un esquema así, donde se sigue manteniendo el Estado, la mayoría, pero que hay un ingreso, de un flujo de ingreso, de inversión fresca, que puede evitar ir a conseguir, digamos, préstamos, etcétera? Eso como primer punto. O sea, no me refiero solamente a que se terceriza, sino ¿por qué no abrir la puerta y para que esos 8.000 venga un importante flujo de ingresos del sector privado, sin mantener la mayoría, como entiendo es la visión del Estado? En materia le comentaba a la gerenta general, y me decía que justamente esta diferencia del flujo, ¿no?, de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es que el Estado es el principal cliente en todo caso, y es el que demora los 60 días. Claro, imagínense, ese es uno de los temas de ser una empresa pública, del tratamiento que tiene frente al propio Estado a través suyo presidente, ¿no? Porque uno de los conceptos de las privatizaciones o de
del ingreso de una visión privada, más que vender, vuelvo a repetir para que le quede claro a algunos parlamentarios que creen que privatizar solo es vender, es justamente la independencia política. Yo he escuchado al señor Ismo y además me parece muy bien y creo que está en su línea, pero por ejemplo diciendo nosotros, y es lógico, somos una empresa que cumplimos lo que las decisiones políticas tomen. Porque claro, ese es uno de los conceptos más allá de la velocidad con la inversión o con terminar las obras. Uno de los argumentos de la inversión privada es romper esa independencia de las decisiones políticas. Porque tal vez a veces las tarifas son subsidiadas, porque a veces el precio de las tarifas no generan una mayor eficiencia para la propia empresa. Entonces, entiendo y estoy satisfecho con todas las respuestas que me han dado y con la exposición también de SUNAS, pero estoy haciendo una repregunta en base a inversión privada, me refiero a esos 8.000 millones. Y si esa inversión privada de esos 8.000 millones son 3.000, 4.000, puede acortar más aún, porque si a mí usted me dice 4 años, me parece muy bien, me parece una visión que ojalá se cumpla, pero a mí me gustaría incluso que fuese un año. Lo podemos hacer un año con inversión privada, manteniendo obviamente el Estado, la mayoría en una acción pública privada. Y decía cuando comentaba lo del señor Ismo, claro, depende de las decisiones políticas, pero ese es otro tema en el cual permitiría, tal vez con inversión privada, con una situación mixta, una APP, que estos 60 días, o sea, esta diferencia entre 60 y 15 de cobro a pago, 45 días es un tema de costo financiero que debe ser alto, por eso que tienen que tener 150 millones, ¿no? Entre 150 y 150 millones, ¿no? 180. Entonces, aceptando, por lo que entiendo que y por lo que lo han explicado, y además se nota que son personas muy preparadas, que han mejorado la gestión, esto debería reducirse. Y no sé si el flujo o la inyección de capital privado para romper un poco esa dependencia con el sector público, que son los principales clientes, esos 45, si uno lo baja a 30 días, ya es un montón de flujo de capital que podría estar invirtiéndose en obra o en reparaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gustaría, presidente, como último aspecto, si me lo podrían mencionar. Y una última, presidente, presidente a SUNAS. Acá veo que a nivel nacional estamos en 92.7 y casi 87.40 alcantarillado. Eso es lo que entiendo, dice coberturas. No, este es Lima, ¿no? Lima 92.7, sí, perdón. Ese es pero también lo tiene el cuadro de la SUNAS, que entiendo están coordinando, por lo cual ambas gestiones, que es lo más lógico, que más allá de los modelos, que coordine. Pero acá estamos hablando de conexiones, ¿no es cierto? Porque cuando uno, tal vez, justo el tramo que falta, en caso de Lima un 7 punto algo, en caso nacional un 10 algo, un casi 15, termina siendo quienes más habitantes tienen. Porque el sector, la franja de mayor pobreza, la franja de menos recursos para tratamiento de salud, y como bien ha dicho, y eso es una de las cosas por lo cual me interesa lo más rápido posible, es que un sol en este sector es 8 soles en salud. Por eso que me interesa no 4, sino un año. Pero mi pregunta era si estoy en lo cierto que cuando hablamos que falta el 8% en Lima o el 10 y pico o 12 a nivel nacional, son puntos de conexión, pero a nivel de población probablemente sea otro esquema, y si es otro esquema, eso sí me gustaría saber, porque estaríamos hablando que esta cifra, si bien es cierto, es real, no te dice realmente cuántos ciudadanos en el Perú son los que no tienen agua y desagüe totalmente, ¿no? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra al señor Fernando Momí y luego al ingeniero Ismodes para que puedan acceder a la consulta. Muchas gracias, señor presidente. Sí, ahí sí nos va a ayudar la presentación en la 6, la MENA 6, por favor, la presentación. En el caso de Sedapal, sí es muy exacto el porcentaje. Sí tomamos una estimación efectivamente de cuántos habitantes por vivienda hay en Lima, pero sí nos lleva aproximadamente a que hay unas 800.000 personas en Lima a las cuales le faltaría agua y alcantarillado, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hay zonas de Lima pequeñas que están abastecidas por algunas juntas, ¿no? Unas juntas de propietarios, digamos, que tienen un pozo y que bombean el agua y abastecen a un pequeño sector, ¿no? Por ejemplo, hubo
contaminación de uno de estos pozos y salió el público a denunciar que el pozo tenía agua aceitosa, ¿no? Eso fue en el Cono Norte. Esto, por ejemplo, no está dentro del ámbito de Sedapal, porque estas personas no quieren ser abastecidas por Sedapal y mantienen su pozo y alguna red de alcantarillado que finalmente se termina conectando a la red de alcantarillado de Sedapal, pero ellos, digamos, tienen como una asociación que hace los cobros y paga la electricidad del bombeo del pozo y distribuye el agua en esa zona. No quieren pertenecer a Sedapal, pero sí podrían tener estos temas de contaminación del agua y no estar siendo abastecidos por Sedapal, ¿no? El resto del país sí es un poco más complicado. Tenemos en la lámina 6, la población aproximada del Perú, según la fuente del INEI al 2011, es de 28.777.000 personas, ¿no? La población total, de las cuales la población urbana es de 22 millones de personas, ¿no? Estos 22 millones. Pero de estos 22 millones y medio de personas, dentro del ámbito de las EPS está 18.600.000 personas. Eso quiere decir que fuera del ámbito de las EPS hay 4 millones de personas aproximadamente que son abastecidos por organizaciones comunales, por juntas. No, estos son solamente urbanos. Sí, los rurales están acá, ¿no? Hay algunas empresas privadas, por ejemplo, en Sechura hay una empresa que abastece. El problema de estos 4 millones que quedan fuera de las EPS es que nadie las está regulando, nadie sabe qué tipo de agua recibe, ¿no? Y hay casos, y es además un incentivo para que estas empresas se sigan atomizando, ¿no? Por ejemplo, en Huacho nomás tenemos una empresa de agua, ¿no? La EPS de Huacho, o sea, Huacho, pero Huaura, que está a 4 kilómetros, se ha separado de la empresa y no pertenece a la empresa. Peor aún, hace años Huacho concertó un crédito con el FONAVI, efectivamente, para reconstruir las tuberías de Huaura, y dejó a Huacho con la deuda y se separó de la empresa. Es decir, se le quiere cobrar a Huacho la deuda de Huaura que no está dentro de la EPS. Acá nomás en Huaral está dentro de la EPS y está regulada por SUNAS, pero Chancay no. Chancay no pertenece a Huaral, es independiente y nadie sabe ahí qué tipo de agua está recibiendo la población, ¿no? Y así sucesivamente bueno, tal como está la regulación, la supervisión la debe hacer ahí el municipio, ¿no? Que es la dueña de las tuberías, ¿no? No necesariamente hay una empresa, la municipalidad podría estar prestando el servicio. Porque si se constituyera en una empresa, ya estaría bajo la regulación de las zonas, entonces no constituyen empresas, ¿no? Ahí, digamos, el pedido normativo es que sean o no sean empresas, toda población mayor a 10.000 habitantes debería de tener una regulación, debería de tener una tarifa, porque si no, lo que estamos haciendo es construir infraestructura en estas zonas y nadie se está ocupando de su operación y mantenimiento, o si se están ocupando no sabemos cómo lo están haciendo, ¿no? Por lo menos en el caso que yo contaba, hemos tenido la posibilidad de ir a esta empresa y verificar que esta empresa de esta planta de agua potable no estaba funcionando adecuadamente porque no le habían puesto los filtros adecuados. Pero no solo se está haciendo infraestructura en las 50 EPS, es más, mucha infraestructura se está haciendo fuera de las EPS. Entonces, ahí hay una tarea pendiente y un tema a corregir. Estos 4 millones de personas que están fuera de las EPS y dentro de áreas urbanas tienen que tener un tipo de regulación, ¿no?
Ahora, de estos 18.600.000 personas que están dentro del ámbito de las EPS, 16,5 millones tienen servicio de agua potable, ¿no? Sin servicio hay 2,5 millones aproximadamente, y eso en el caso de agua potable, ¿no? Un poco más de alcantarillado, porque en algunos casos se ha retrasado el alcantarillado efectivamente, pero digamos en términos generales es esta la cifra. Hay 2 millones de personas, 2,5 millones de personas dentro del ámbito de las EPS que no cuenta con agua potable, y número similar de alcantarillado, ¿no? En Lima, de estos 2,5 millones son 800,000, y el resto está distribuido en estas 49 empresas, ¿no? Esa es la situación, digamos, a nivel nacional dentro del ámbito de regulación de la SUNAS. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al ingeniero Ismoes. Rosina va a ser más precisa, pero yo quisiera 3 puntos. Nosotros, los que estamos en la gestión actual, hemos entrado bajo ciertas condiciones de trabajo y nos estamos centrando en eso, tal como lo hemos recibido. Discutir si privatizar o no, creo que sale del... Ya recibimos así el toro y hay que trabajarlo, y estamos yendo en esa dirección. Sí puedo decir sobre la direccionalidad política, los mensajes son clarísimos. El gobierno lo que quiere es que sirvamos a la población. Es el mensaje que nos trae el presidente, nos trae el ministro. Y no nos dice, coloca fulano, sutano, mengano, hasta el trabajo. No. Y si no, no estaríamos, no nos vamos. Y yo quiero resaltar el compromiso total que tiene el ministro con nosotros. O sea, la verdad se está rajando apoyándonos. Es muy fuerte esa relación, pero para servir a la población y para ser eficientes. Así, son mensajes brevísimos los que tenemos, y un trabajo intenso con todo su equipo y con el mismo ministro. Y finalmente quisiera resaltar lo que he encontrado en la empresa. Un fuerte compromiso. La mayor parte de los trabajadores de CEDAPAL es gente totalmente comprometida, con camiseta por la empresa. Y lo que necesitaba es orden, gestión, políticas claras. Estamos tratando de hacer eso. Eso es lo que quería comentar. Un poquito para precisar de las consultas, de los 8.000 millones, obviamente tienen que tener un esquema de financiamiento. Sí estamos incluyendo asociaciones públicos-privadas, pero toda esta inversión, estos 8.000, se tienen que pagar. O sea, el privado no viene a regalar dinero, viene a ganar una tasa de rentabilidad. Y una tasa rentable para un privado bordea el 12%. Para poder invertir en el sector. Lamentablemente en el sector la tasa que se nos reconoce como costo de capital es 6%. Atraer al sector privado al sector es sumamente complicado. Por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, la tasa que gana un inversionista privado está fijada. La norma lo fija en 12%. Tú entras a ese sector y ya sabes cuánto vas a ganar. Entonces, entre ganar 12% por cada sol que yo invierto en el sector electricidad versus de lo que invierto en el sector saneamiento, también es un costo de oportunidad que cada una de las empresas hace. Nosotros estamos incorporando el factor de asociaciones públicos privados, y estos 8.400 millones incluyen 2.500 millones que va a ser a través de asociaciones públicos privados. Adicionalmente, tenemos 2.500 millones de soles, que son casi 1.000 millones de dólares, en endeudamiento externo. Y este endeudamiento externo tiene una tasa promedio de 3.45%. Para nosotros, actualmente, la tasa es sumamente atractiva. Es mejor endeudarnos con las multilaterales que atraer en este momento inversión privada para estos sectores, por un tema de rentabilidad. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados, agradecemos al señor Fernando Momi, presidente del directorio de SUNAS. Agradecemos igualmente al señor Aníbal Ismoes Cascón, presidente del directorio de CEDAPAL, y al equipo técnico que lo acompaña. Y agradeciendo, levantamos la sesión a las 1:08, sin más tema que tratar, levantamos la sesión.